Sean muy bienvenidos. Me llamo Sue Keisler. Estamos ahora empezando un tema muy importante. Entonces, antes de todo eso, voy a presentarme. Nosotros tenemos dos expertas en el tema, Marcy Skiffen y Raquel Suchner, y son las fundadoras. Y Marcy es una experta en, Um, just, um, sorry, just, es una consultora educational de therapist and colegio, college consultant, y also at nuestras Enhance presentadoras EFS. hoy van So our two a panelists today aclarar will be durante una hora con preguntas y spending respuestas an sobre ese hour tema. answering your Y questions and algo que presenting yo quería information about aclarar antes this de topic. todo, A couple of things I just want to explain at the start. eso va a tardar a Um, eso de una so hora, this is going pero to vamos a seguir less con than las an hour. We're going to have presentaciones, questions vamos a not just at the parar end, but para las throughout preguntas y through contestaciones y they will para que stop. ustedes puedan hacer The sus presenters will preguntas. stop at different Vamos points a and ask the grabárselo questions. para Also, los we're que recording quieran this, and it's going to participar be y in Spain. If you escucharlo want en to español, get the Spanish channel, pueden can be on elegirlo en Spanish, el Spanish botón que by sigue going aquí. to the interpretation button and Creo que choosing sería eso. that. Um, Yo quería as agradecerles it, I want mucho to por hacer just parte thank you de both todo for doing eso. this Y Marcy, presentation, and I puedes think empezar con su presentación. you're on mute, Marcy. Muchísimas gracias por estar aquí Okay. con Thank you nosotras. so much, Sue. Raquel So y delighted yo to be vamos a hablar here. We're sobre kind of ese thrilled to tema be able to talk de about one of our funcionalidad favorite topics, ejecutiva. Y vamos a empezar. executive functioning. So with that said, A ver let's si get puedo started. cargar el slide. Let me just get Ahí my vamos. slides going. There we go. Entonces Okay. vamos a empezar So hablando we're going to sobre lo que start with ustedes van talking about a haber by the aprendido. end of the Vamos a hour, what aprender you'll sobre learn. funciones You'll learn ejecutivas about multiple múltiples, executive functions, estrategias para proveer strategies to soporte para support las necesidades EF de needs, F, y accommodations vas a to the poder hacer application, algunas and preguntas have que an quieras, ¿sí? opportunity to ask questions. Porque ¿y qué son esas habilidades What ejecutivas are de executive functions skills? función? They're Serían brain-based skills habilidades that del enable us to cerebro focus que our attention, habilitan ese remember foco con la instructions, atención, plan, no and hace recordar execute tasks. instrucciones, These skills begin planear to y develop ejecutar by age tareas 2 and a la gradually vez que develop in your su child's prefrontal niño cortex crezca. as your child gets older. Y Generally, entre la edad executive de functioning reaches 25 its y full 30, development eso between the puede ser ages of un 25 poco to 30. difícil, This is porque tricky because generalmente as a en esa society, we edad tend to de expect los students 25 12 to hacia los 25 30, to behave as if they have an adult nosotros brain. no podemos Since hacer they don't, they can't consistently make elecciones effective time que management choices that podrían adults ser expect them las to razones make. por las This cuales can be the cause los of many adolescentes conflicts pasan por between eso. parents and Crean, yo teenagers. ya he Trust me, I pasado por know, eso I porque have yo 4, los tengo as well también. as Y difficulties esas with school. estrategias The good news is también there are traen strategies that esas can be taught to habilidades y support cómo executive desarrollarlas. functioning as the brain is developing. El cerebro, The algo brain, alrededor de un some sources state that 80% up to 80% of autistic de esas students may personas que have siguen con ese executive tipo de functioning discapacidad difficulties. Students with sufren con ADHD ese tipo de are often desarrollo. 30 to Entonces parece 40% que delayed in ellos pueden development. no This estar tan tends to make them more motivados a likely lo to largo act del tiempo. motivated from Volviendo al short-term rather than cerebro, long-term sería goals. en el momento The back of the donde brain is where information already donde learned is nosotros stored. utilizamos The esas front part of the informaciones brain para is where tener we use the éxitos. Entonces, information esa to be parte del socially córtex effective and succeed nos in life. ayuda The en prefrontal cortex comprender los mediates circuitos executive más function grandes, and lo que contains nosotros 4 podemos major circuits. controlar del The what circuito circuit con controls working la memory, memoria de helping you to trabajo, execute, ayudando plan, en los goals, planes de and specific ejecución, steps needed to y complete a también project. a The la vez when el circuit circuito de helps you cuándo nos organize the ayuda a order in which you organizar complete dónde activities nosotros and vamos a address completar timelines. las The actividades why y los circuit términos. controls emotions, Y what you el think cuarto about and how you circuito feel. de cómo The fourth tiene que ver how con nuestros circuit controls sentimientos y self-awareness of your experiencias. Y feelings estos and desafíos experiences. han Students with executive empezado con functioning challenges and or experiencias en que ADHD esos may circuitos experience trabajan impairments juntos y in pueden one or tocar a la more of these memoria, circuits, and therefore their planeamiento, symptoms may affect regulación memory, emocional y otras planning, habilidades emotional sociales. regulation, Raquel, and social skills. ok. Creo que estamos Rachel? todos aquí Okay, para aprender so
de qué se trata de esos desafíos de las funciones ejecutivas. Lo que Marce y yo vamos a hacer, nosotros vamos a aclarar algunos dominios sobre eso y después vamos a tratar de lo que se trata. Y entonces, cada slide que presentamos, vamos a pausarlo para que ustedes puedan preguntarse a sí mismos si ustedes están aprendiendo eso para ustedes mismos o como padres en la perspectiva de su hijo, por ejemplo, lo que estén pensando con esos desafíos que se pasan. Y vamos a hablar cómo eso sale en la realidad y vamos a pensar en algunas estrategias para eso. Entonces, vamos a empezar con la metacognición. A mí me parece que eso sea lo más grande que hay, porque se trata de esa pausa, de esa habilidad que nosotros tenemos de parar y pensar, por ejemplo, lo que estamos haciendo, lo que yo voy a hacer antes de tomar una acción y tener esa capacidad de reflexionar, reconocer y esa habilidad de pensar en cuanto los dominios ocurren. Eso tiene un resultado directo en la eficacia de lo que nosotros estamos haciendo y cómo otras habilidades pueden sonar un poco más difíciles para tratar. Y entonces nosotros queríamos involucrar a ustedes en todo eso, a ver cómo sería posible traer nuevos hábitos. Entonces la pregunta sería, o para su niño sería, ¿te sientes habilitado a reflexionar y evaluar elecciones o acciones que pudieras informarles en el futuro? ¿Cómo eso sería? ¿Cómo lo vería eso? Puede haber errores repetidos, por ejemplo, repitiendo siempre los mismos errores cuando nos sentimos demasiadamente confiantes y esa falta de habilidad de avaliar cómo esos conflictos y esas resoluciones podrían ser solucionadas y a veces tener como que una sorpresa de una retroalimentación negativa y siempre tener esa contestación como algo que no, ya lo sabía. ¿Y cómo podemos Okay, intentar so hacer para what can we mejorarlo? try Nosotros so that we can podemos work on improving these? Well, aumentar el we tiempo can de increase wait time espera for a para una response, allowing contestación, time to proveer pause. elecciones Practice can get us home by estructuradas waiting for y explanations facilitar rather than filling ese in sentences for your pensamiento child and más providing a introspectivo y para let me think about reflexionar, that for a moment traer statement to your child is a maneras great de model. que Providing el niño structured pueda choices, giving your elegirlo child a y sense of control, comprender and su allowing them to escoja. consider the most Y effective también tener, course. como había They can dicho, consider these choices tener by ese using reflective pensamiento thinking, and this can be más facilitated by reflexionado. asking questions such ¿Cómo as, puedo what was the aprender easiest con or most eso? challenging ¿Cuáles son way las to learn this week? estrategias que no Why? han What funcionado study y strategies cuáles worked and did están not work? funcionando con Does ese this answer make pensamiento sense given the reflectante? information that was provided? What strategies did I use to Hay solve this otras problem that was preguntas helpful? que There are several more nuestros niños questions pueden that contestar por medio your de todo student, eso. your children can answer Siguiendo as they adelante, go through this. la memoria de trabajo. Moving on, La memoria de working memory. trabajo sería la habilidad de mantener la información que nosotros hemos traído ahí como un camino, como pistas. Lo utiliza por un determinado tiempo y después lo mantiene de una manera temporaria como una tarea completa. Entonces, generalmente el cerebro solo sigue manteniendo una cierta cantidad de chunks. Entonces, reflexionar como lo que Marcia ha comentado antes, es que generalmente los niños tienen esa expectativa de, no de manera intencional, tener
esas expectativas de tener un cerebro totalmente desarrollado. Entonces la pregunta sería, ¿te sientes habilitado a recordar de todas las direcciones sin perder una pista o escribiéndolo, tener eso en su mente como que para completar, cumplir con una tarea? Y también pueden tener solicitudes para aclarar o tareas, por ejemplo, con el maestro. Ellos se dan cuenta de que ya sabían la contestación mientras estaban aclarando la pregunta. Y lo que nosotros And podemos what can we hacer, try? Well, we can desarrollar develop routines. rutinas, We can traer assist students in creating checklists or chequeos para las tasks with tareas de multiple steps. múltiples These lists are most pistas, effective when they are devised by the student themselves. y el padre So, as puede much as we sentarse want con to, su as hijo parents, sit y down and elegir write a ahí un list for our listado child, de we really just tareas want to assist them y in writing their own list. romper Break como down big chunks of con information into chunks smaller grandes pieces de and play memory games contestaciones. such as cards and Rummy Cube. Si ustedes Response and pudieran addition. averiguar el chat para que nosotros pudiéramos comprender, pero sí, vamos a seguir con eso y todas esas habilidades y dominios trabajan juntos. Nosotros vamos a llegar a eso, ¿sí? Entonces, inhibición de contestación. Eso se trata de una habilidad de controlar nuestros impulsos. ¿Puede el cerebro decir no a sí mismo y escucharlo a sí mismo? Y también, desafortunadamente, a eso le parece que estás interrumpiéndolo a la vez, y la inhibición de contestación puede sonar como algo más difícil. Entonces, la pregunta para que pueda ser algo reflectante sería, ¿el cerebro puede decir no para él mismo y escucharlo? Y, por ejemplo, ¿sería posible pausar y decir a nosotros mismos cómo interrumpir? Eso puede ocurrir en las clases, en un aula, puede ocurrir en el auto. Entonces son las elecciones que hacemos y esos deseos que aparecen en los niños. Entonces, ¿qué pudiéramos intentar hacer? So, what can we try? Well, providing choices to stop and think and Y providing an cuando opportunity to lo stop and había think. comentado Let's double antes, down on por what I spoke about ejemplo, earlier, and jugar un that's teaching to partido que pause. requiere Playing games que that cambie require de turn taking, turno, model response and y addition, talking también, out por choices. ejemplo, I really want a this, veces me but, encanta or I'd like to cuando give you a nosotros thoughtful answer. Can I have a moment to think reflexionamos about that? más sobre Review cómo directions. repetir Practice having a y child garantizar repeat esa to comprensión. ensure understanding. Avoid Entonces, por surprises 15 and fun as minutos often o as más possible. In 15 sería el minutes, this tiempo is what we have donde coming up. nosotros The estamos expectations are for llenando you ahí to, esos and then huellos. fill in the blank. So they know what it is that's expected of them. All right. Technical difficulties. Here we go. Iniciación de la Task tarea. initiation. Se trata de cómo empezar a las tareas. Entonces, no se trata solo de hacerlo. La pregunta para reflexionar sería, ¿te sientes habilitado para empezar algo que no quieras o que no hayas sido solicitado hacerlo? Entonces, de una manera particular, empezar algo que no queremos puede ser una tarea o algo que pueda ser más difícil para ellos y ellos no quieren hacerlo, como por ejemplo ayudar en la casa. Entonces, ¿cómo se parece eso? Si su hijo se pone ahí un poco raro y termina no haciendo nada para empezar una tarea, o también empieza a procrastinarlo,
Entonces se puede ver tantas dificultades en los últimos minutos. Entonces se puede ver que esa tarea que debería ser más corta se vuelve en algo grande y que tarda tanto porque es difícil para empezarlo. So what can we try? Well, we Podemos can use a utilizar timer to count nuestro down time to get to móvil work. We can use our cell o phone timer. We can compartir use an el analog reloj clock. Dividing the en, clock por into different ejemplo, en subsections. ese primer And momento in this voy section, a I'm hacer going una to do math. pausa, In this voy a hacer las section, tareas de I'm going to take a break. matemáticas, In this voy a hacer las section, tareas de I am going inglés to do y de English. ahí sí And so we se know puede when to get ver started. que We can hay also una use sleep agenda timers. y We can create rutinas han schedules sido for scores of homework establecidas. that establish routines, do a Y physical esa activity before energía beginning a work empieza task to sort of get a out that energy, volverse en whether it's algo jumping más jacks, rápido, más taking a natural. quick run, O, por ejemplo, whether it is, participando doing de a la rutina chore de la that tarea de requires some physical casa. motion. And then we want to Y share a antes de model of empezarlo, eso expected ayuda outcomes before tanto getting cuando started. estamos This is tratando de especially helpful proyectos, when working on especialmente projects, a los maestros, a and los especially profesores. helpful to teachers Yo who solo show us quería students. comentar que hay más comentarios en el chat, porque hay como que esa pared de dificultades cuando a la vez que la idea de la tarea es más emocionante de lo que debería. La idea de cómo ese proyecto va a ocurrir parece tan grande y agobiante que se vuelve más difícil. Ah, al siguiente, la parte de planear y priorizar. Ese conocimiento de planear, nosotros tenemos que hacer planes y volverlo en, en tareas más chiquitas. Entonces, eso sería lo que nosotros necesitamos y priorizar, garantizando que estamos haciendo las tareas correctas. Esa tarea que has planeado antes necesita ser cumplida. Y esa pregunta reflectante, ¿te sientes habilitado y hacer ese proyecto dentro del tiempo que es necesario para completarlo? Entonces, enfocar. Hay un montón de esfuerzos que se van a hacer, pero definitivamente utilizar un planner, ¿sí? ¿Y cómo podemos intentar nombrar So y what can traer we en try? números Well, we las can number tareas tasks in order con of deadlines, el having tiempo que students think necesita ser start with the cumplido con assignment la that is fecha due first. límite y Complete el tasks one planificador? step at a time, Un poco en as opposed inglés to y, completing por a little bit ejemplo, of math and a little bit of y English de ahí se because, mueve para otra we all of a tarea sudden got stuck and y then we moved to puede something else and sonar then we un want to poco move back. confuso. That can get really confusing. Y en nuestras Scheduling horas time to complete más work during your productivas, most productive hours. For some, it's right after después school, de la while others, cena o por la might just noche, after, si dinner eres in the una evening. persona de la Kind of think of mañana o whether or una not persona you're a de la morning noche, person, no an importa. afternoon person, or an Crear evening un person. listado Create a master más list grande and a con schedule un time to planificador review it. que This can be puede on a haber sido whiteboard, a hecho en planner, un or a Google chart Doc made out of en Google frente Docs, del as long estudiante, as it's del printed out alumno, and kept in para front of the student ayudarlo so that a they're able tener un to, progreso. it helps assist with focus. Organización. Organization. Cuando hablamos sobre funciones y hablamos sobre organización, se trata de la habilidad de organizar nuestros pensamientos y materiales. Y una vez más, siempre pensamos en eso. Nuestras ideas son efectivamente organizadas cuando nosotros estamos articulándolas y la pregunta para reflexionar sería, ¿tu cerebro organiza el lenguaje tanto hablado cuanto escrito? ¿O está ahí en el campo de las cosas donde las puede encontrar juntas? Por ejemplo, así como sus vestidos, ¿cómo puedes verlo? Perder
el pensamiento, hablar de una manera sin secuencia, hablar de una serie de eventos sin senso o sin una línea de pensamiento. Entonces, a veces no se encuentra lo que quiere en un lugar geográfico. Entonces, la persona se vuelve en alguien con tanto lío. Lo que nosotros podemos hacer, So what can we try? Well, for podemos empezar con our un binder, we can sistema try de color-coded folder carpetas systems, coloridas con rank in colores, subjects. porque While eso we're in puede the ser house, right before we desafiador, leave, that can get really tricky. complicado, pero Remembering what we need to do, we like to sería set up more than como one si la launch pad, persona whether it tuviera be a little un desk that sits right at cuaderno the front door, or whether frente it be a a su notepad habitación o that is frente a la right puerta. beside Lo or que sticky nosotros notes at the front door necesitamos that kind of tells hacer us what we need es what we que, por need before we leave the ejemplo, house. For students, it might mi be backpack, esposo lunch, y yo, phone. nosotros lo For my cargamos husband, it en might nuestro be keys, teléfono. wallet, Y los purse. organizadores de Graphic organizers are planificación, also helpful donde to están assist nuestros in pensamientos, with nuestras organization ideas, of thoughts ayudan and tanto. ideas for written responses, Y such as también, essays. como yo ya Planners había help us comentado, with thoughts and una ideas, the things tarea that you need to que complete throughout the ayuda day. tanto One sería task that's tener really ahí como helpful que with un organization is guided cuaderno clipping. It's a de great lo strategy que to va a practice ser getting things done in hecho. sequential order. Yo sé So que now hay we're going to personas pause for a que moment. I know that there were no a few hubieron people that had an personas aquí opportunity que to aún no write some things in pudieron the hacer chat, but we want to preguntas. give anyone Entonces, else a chance si to quieren, ask questions. en ese momento And lo just pueden for this hacerlo. Podemos hacer una section, we have pausa. more to come, but we Sabemos wanted to, que hemos take a compartido un pause montón de because informaciones. we know we gave a lot of information. Vamos a darles un minuto más So we're going to give it a para minute. que And so pregunten people, lo you que can feel free to quieran. raise your hand Siéntense or throw libres something else in the para chat if you preguntar prefer. algo. De lo contrario, podemos seguir. And if not, we can keep going. Van a haber otras pausas para preguntas y respuestas. Entonces, si no lo hacen ahora, pueden hacer después. Okay. All right. So I think we'll move on then. Gestión del tiempo Time cuando management. hablamos sobre las funciones. Esa habilidad de tener una conciencia de la gestión del tiempo, porque el tiempo es algo complicado. Se trata de algo abstracto, de lo que se vuelve un poco más sencillo y con una sensibilización de dónde necesitaríamos estar y qué hacerlo. Entonces, te sientes en tiempo de su fecha límite con sus compromisos, clases y fechas. Lo que nosotros podemos ver, estar retrasados o perder actividades, dormir demasiadamente o superestimar las tareas o, por ejemplo, tardar tanto en la ducha que cuando te des cuenta ha pasado 10, 20 minutos. Entonces, esa sobreestimación es común. Ese slide es muy importante So this is one of my favorite slides porque because eso sería una what de Rachel las just spoke about, this is esencias like the essence de of what I cómo call like las the funciones core of son executive tratadas. functioning. Like Y these para are things that we nosotros que see somos padres as y executive functioning expertos, cuando specialists nos and as damos cuenta que parents eso with está our own ocurriendo children de that manera happen on rutinera, the regular. And so me those doy things that Rachel cuenta just como si mentioned, fuera una like señal, when I hear porque yo those, I'm puedo like beep, relacionarlo. beep, beep. Yep, Entonces, lo que I yo can totally podría relate to this. intentarlo, So what are some things that tener I can try? esos Digital relojes timers. visuales a lo largo de Using la analog casa clocks throughout para my que se house so pueda that dar my cuenta de cómo el kids can tiempo see the se passage of está time or my pasando, clients can see estar the passage of presente time. They can see con not un just the reloj present time. Many of us digital. had Por a ejemplo, si ha digital clock, pasado but they tanto can see tiempo time y that nosotros passed tenemos and adelante tanto time that tiempo in future más. time, what we have to look Y forward to.
utilizar las We want to talk pausas about using de una breaks manera wisely so con that bastante students are sabiduría giving themselves some of that y restorative no time, traer más not tending to estrés other a tasks tareas que that may sean cause more stressors. demasiadamente A lot of fáciles times, o, our por ejemplo, teenagers, niños when they más are, or chicos, even younger kids, eso are turning to puede screens traer during mucho their break más time. estrés And that porque can cuando cause ellos a lot of intentan additional stress so that when they volver try a to una get back tarea on task, puede ser it really peor. takes them a while to Entonces, sort of empezar unwind. con las más Start fáciles, with the smallest and eso no easiest los tasks va with a the earliest due estresar dates. That way, we're not y stressing about además what vamos a hasn't gotten poder done, and volver we're las able to cosas just turn en things algo que in esté one dentro thing de at a la time. gestión del The other thing tiempo. that I find really helpful is crossing out ¿Eso tasks no as you les complete them parece to provide that buenísimo dopamine hit. Isn't it great cuando when you can just sacárselo swipe ese your pencil through a papel task porque or has rip up conseguido, a has paper logrado when cumplir you've algo completed y su something? motivación And that provides you with that crece motivation to y really su get to the next memoria task. I have fuerte this está strong ahí a lo memory largo of del my tiempo. Y yo mom me acuerdo creating lists, and de after we'd eso get con mi through them, madre, she would porque go nosotros and love seguíamos to a una tear it próxima up, and tarea. then she would move on to the next task, which En el motivated her. próximo vamos a The hablar next one we're going to talk about sobre un is momento uh, más voice mientras directed persistence. cambio Hold de on one slide. second. I apologize. A little bit of technical difficulties. There we Había go. una pregunta en el chat hablando sobre esas funciones. Vamos a hablar sobre eso al final. Vamos a hablar sobre esas ocurrencias de eso y esa persistencia que se vuelve a cumplir un reto. Si tiene un objetivo y se mantiene ahí con ese objetivo, eso puede impactar tanto a los que están en un proyecto y puede ser tan desafiador a los que siguen con dificultades con eso de la atención. Y la pregunta reflectante sería, ¿vos conseguís concluir cosas o tienes la tendencia de parcialmente completar las tareas o proyectos? Lo que puedes darse cuenta, tener tareas que no han sido completas. Por ejemplo, tenés un proyecto tan grande, lo empiezas, compra todos los materiales que necesitas y después tarda ahí a eso de 2 meses y no conseguís seguir. Entonces, eso tiene que ver con con esa persistencia. Y lo que nosotros podemos intentar para So, what can we algunos try? estudiantes, For some crear students, incentivos y creating incentives premios and rewards for completion of goal is puede helpful. traer I más will say that for estrés other students, this can o cause additional nosotros stress. So we necesitamos really want to comprender know nuestros your hijos child when para you're saber cuál looking sería at la the different estrategia things that you can try, the different strategies. We y want to have a averiguar clearly la defined goal and comprensión de provide todo and check eso. for Nosotros understanding of queremos relevance. garantizar que So los niños we sepan want to por make qué sure that the child lo knows están why haciendo. this goal is Por ejemplo, important. si ellos no Students with comprenden executive la functioning, if they importancia, don't ellos understand the pueden relevance behind no tener something, they tend ninguna to have lack of motivación. motivation to Eso do no it. es But verdad isn't para that really todos, true of all pero of us? I feel like eso that's es really true verdad for para me mí itself. misma. I need to Cuando know yo estoy why I'm haciendo doing algo something. y no sé por qué lo estoy Establish and haciendo, break down appropriate goals, identificar realistic deadlines, dificultades identify barriers y that may prevent you from reaching enderezarlas. your goal, and then Por address them ejemplo, with thoughtfulness. Let's parar just y not decir stop with que saying, no well, I puedes can't do this hacerlo because, y verlo or this como is going to algo que be ha sido tough abordado como una because. barrera We want to make sure that we're addressing those y barriers tener with some un real pensamiento y thoughtful un thinking. And we want raciocinio to, if we need que help, la encouraging our niña o children el to niño ask for puede that help. ofrecer We mismo also want to ayuda take con time eso. to reflect and revise plans Flexibilidad. as needed. What's the Yo me goal? di cuenta que hay una pregunta en el chat
¿Te parece que los estudiantes con esas dificultades de funcionamiento ejecutivo tienen dificultades en leer un reloj analógico? Y sí, ellos pueden tener dificultad con los relojes analógicos y especialmente cuando no puedes dibujarlo específicamente. Puede ser, por ejemplo, algo que ayuda tanto porque ellos van a ver esas punzones del reloj y ellos se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, flexibilidad. Ahora vamos a hablar no sobre flexibilidad física. ah, Estamos hablando sobre flexibilidad mental, la habilidad de adaptar o cambiar nuestros estándares de pensamiento como una contestación a una situación, a un escenario que puede ser un desafío. La pregunta reflectante sería, ¿vos tenés dificultad transicionar desde una tarea hacia la otra o adaptarse a un cambio en la rutina? Ese pensamiento rígido, a tener dificultades si eso no está para que se pueda ir con los ponzones, ¿sí? Y adaptar a lo que nosotros esperábamos que podría ocurrir. Eso voy a hablar por mí misma, porque eso ocurre sí conmigo. Porque esa habilidad de flexibilizar puede representar una dificultad de estar en la perspectiva del otro. Cuando algo no va bien, dificultad en empezar una vez más. ¿Qué podemos intentar? Okay, so what Historias can we try? sociales Well, porque focused ayuda a stories los are great because estudiantes they a help students learn and practicar understand ese what's evento, coming. They can tener un practice the event. pensamiento más Dialectic dialéctico. thinking, we are a huge proponent of. Nosotros utilizamos We use tanto that esas word and palabras con nuestros so often estudiantes. in our conversations Ellos with se our ponen un students. poco I hear estresados, pero una you vez que feel hayan stressed and cumplido you would con like esa to still get tarea, this done. esas So really emociones están talking about this, there ocurriendo might las be dos two al mismo emotions tiempo happening at the same y time nos and damos letting cuenta them que know esto that está we see ocurriendo that they're having both. y And decirlos que when tener they esas do have both, emociones letting them know mezcladas está that's bien, okay. no hay problema. Notice and praise the time that your child is Y flexible. mantener Praise, es praise, que praise, eso es but make sure that it's auténtico y authentic por praise. qué lo Tell them están why and haciéndolo. what it is that you're praising. Por Don't just say ejemplo, great job, but felicitaciones por haber instead say cumplido esa tarea, kudos pero for decirlo por doing, qué lo está and then fill in the felicitando. blank. A mí me And then practice encanta hacerlo con mis hypothesizing. I hijos. love to do this Ellos a with veces se my sienten un children. poco aburridos They, porque they yo sometimes get a little pauso annoyed, but una sometimes I película pause a o show mientras or a estamos movie, leyendo un or libro, when we're reading a book, les I always ask them, what do pregunto, you think will happen bueno, next? ¿cómo What happens podría if that doesn't ser happen? It si helps us ese final no with se that hacía en esa mental película? flexibility. Y de So then to ahí start los hypothesizing veo what could happen, contestando. knowing that there could be multiple Atención outcomes. sostenida. ¿Hay Sustained algunas attention. preguntas aquí en Okay, I el just see a chat? couple questions just to, okay, great. So you Am, answered yes, things will be available y en later, el at my website de website los points it out. slides, sí. And a couple questions Cuando about estamos standards in hablando sobre particular. la So flexibilidad y the las estrategias, flexibility, adopting these strategies. básicamente vas a It decirlo que lo hagas basically like you algo, might tell your child to do pero something, but then se when they're va a actually dar following cuenta through, que después going de back and having algún tiempo, schoolwork. So de we'll un talk to some of rato, that a little bit vas a later. revisarlo, a Yeah, repasar so todo we'll eso. definitely address Bueno, standards with you. atención sostenida Okay, sería la sustained attention. habilidad de So this is direccionar again y simply the enfocar ability to pensamiento en direct una and tarea focus thoughts on específica a a lo specific largo task del for a duration tiempo. of time. So this is Eso keeping our sería focus. This is sentirse habilitado being y able listo to para complete hacer something that's just algo going to take a little bit longer, which is que maybe sientes que challenging for tiene those who esa have capacidad de reduced enfocarlo. capacity to Nosotros focus and attend. necesitamos esa We atención need sustained sostenida para attention to cumplir complete con long-term proyectos projects, to meet an output, to largos. complete classwork, Entonces, to la drive, to pregunta function para in daily activities. reflexionar So the sería, reflective ¿te questions sientes to think listos about is, are you able to para stay focused on a mantenerse task enfocados en despite una tarea distractions, whether a those are pesar de internal las or external? distracciones And internas o identifying, so the root externas? of that is really important. Are
O, por ejemplo, momentos en que no conseguimos parar de pensar en algo. ah, por ejemplo, luces muy aclaradas. Por ejemplo, tareas que no han sido cumplidas. am, a veces hay esos tipos de movimientos, de movidas que se pueden poner más desafiadores. Y lo que es que podemos intentar Okay, so what can we tener try? Well, actividades we have hands-on hands-on activities, y preguntar a su asking hijo child si to repeat pueden directions repetir back to make sure that direcciones, they have a clarity of utilizar what it is that they need tecnología to do. asistida para Use promover interés assistive technology y to promote de- interest. Take frequent seguramente tener breaks and of fidgets. course have fidgets. Control emocional. Bueno, Emotional control control. emocional Okay. se trata de So algo emotional muy control, importante para tratar. is a really important one to discuss. Nosotros tenemos We're all emociones, human and we have emotions sentimientos and our feelings y no importa cómo esas emociones upset or parezcan, pero whatever it ese might be or the control emotion. es Um, tan and importante emotional control is a really porque important soluciona executive todo function to talk lo about que because it nosotros kind of comes hemos over some of hablado this. It is the antes. ability to control emotions and maintain Si se focus on a trata de task. una If an emotion takes over, we contestación have a response a to a algo, situation. We're really a veces angry, we're para really nosotros frustrated es in a muy moment. difícil It is very pensar de hard for manera us to think clearly aclarada and think y la logically. pregunta que necesitamos So hacer the question to ask es, yourself is, ¿conseguimos are you seguir able to keep trabajando working even when you don't feel aunque like it or when something has really like no rattled you? nos sintamos So bien this con eso? emotional control, it's this ability to Como respond to Marce or me manage había our comentado emotions. And maybe antes, speaking, I'll let Marcy speak to something practical, se sorry. trata de algo But just kind of, verdaderamente importante. ¿Cómo eso se it's critically parece? important to keep that focus. So what does Puede this look ser like? It could be reaccionarlo overreacting to a demasiadamente a situation. It could escenarios, be feeling judged sentirse when given juzgados, constructive feedback. sentir It could be ansiedad, depression. It could be miedo, fear, anxiety, depresión, anger, tener overwhelm. dolores en el You estómago, might dolor de have somatic cabeza, complaints like stomach aches, la headaches, batida rapid del heartbeat, corazón muy changes in sleep rápida, patterns. All of those algunas we'll speak to a little dificultades bit para more as dormir well, as they might y warrant some también additional follow-up or relaciones attention. con la familia de una And manera challenge más family and or peer desafiadora. relationships. Okay, so this is another one of my Como favorite yo topics les había because again, comentado, as I los mentioned, pobres they're teenagers. adolescentes, porque se trata Okay, de so tantos emotional desafíos. control is a huge Entonces, no part solo of my mis household. niños, So not yo just y for my mi children, esposo, but for mientras myself and my estamos husband criando a who are nuestros raising two hijos, teenagers. And nosotros what I like to think necesitamos about is tener we have an emotional un cerebro que brain piensa, that déjame thinks, hacerlo una vez and más, instead of let me un rephrase that cerebro que one second. piensa A y un emotional brain that cerebro, thinks instead of a no, al thinking revés. brain that feels. Nope, with the Un reverse. cerebro A thinking que brain lo that feels piensa. instead of an emotional brain that thinks. Yes, Rachel, one more time for me. Nosotros tenemos Okay. un cerebro con We have a sentimientos feeling que brain that piensa, sería thinks, There eso. we go. not a thinking brain that Perfect. So let me Nosotros explain what that means. Okay, that reaccionamos means con that nuestro we cerebro react to emocional something with our antes emotional de brain pensarlo de before we think manera about it racional. logically. There we Eso go. siempre, Okay. siempre And ocurre so antes. that always happens first. Esa So backed by that pausa es tan metacognition, that importante ability to porque pause lo is so reconectas important. They contigo really connect with mismo y each other. esa So reacción that que va a venir when that se reaction puede comes bubbling pararla up, we're able to y just déjame stop pensarlo and mejor, go, porque okay, a la let me vez que pause, lo let me think about how this, reacciono, when I reacted, how did that work for yo me in the necesito last time I did pensar that? Did en that esas react with a positive consequence? consecuencias Did that react y with a nosotros negative consequence? podemos And ways that we can work on this is pausarlo by y using positive evitar self-talk, esos identifying and desafíos, reducing triggers, tener mindfulness, estrategias attention para shifting el tema strategies. de la And I want atención. to just Nosotros no pause myself estamos for a second to say we're not just entrenándolo practicing these in the a lo moment, largo but de we're los días, practicing pero these all estamos throughout our week, intentando all ser throughout our day. We also gentiles want to remember y to be kind to dulces our future con self. nuestra This is one of mine and versión Rachel's futura. favorite sayings. We want to work on completing things Entonces, no instead of podemos procrastinating so you won't sentirnos feel so stressed. tan You won't have that anxious antelacionados con eso anticipation of what's porque to come or all that we queremos have in front of us. no And we want to reprender aim nuestros for hijos y sí regulation and not repression. traer We don't want to regulaciones. suppress. Una vez más, vamos Um, a
pausar Again, para we're going to dar una pause. We still have more oportunidad to para come, but we want to preguntas give an y opportunity to respuestas, ask a questions ver that si hay haven't been algo en put el chat. in the chat yet. Siéntense libres para And so feel free preguntar again to raise your algo, hand, a or levantar we su want to just mano. take a moment Vamos a to look at pausar the y dar chat. ese momento a ustedes. We're going to pause to give you that moment. Hubo una pregunta antes sobre lo que ustedes están hablando. ¿Cuáles serían las maneras de trabajar con los niños que estén demasiadamente ansiosos? La mejor So the manera best sería ways to practice that, practicar esas habilidades or the best way to cuando handle ellos that is to no practice estén the skills when ansiosos, they are not anxious porque and ellos avoidant, pueden so acceder that a esas they can habilidades access those y skills de esa when manera they se are puede feeling anxious evitarlo. or when they do want to avoid. Because Ellos if we're van practicing a those on the sentirse más regular, they're going to come much familiarizados easier and con un nothing really. escenario So I like to similar a have ese. those coping skills written down in a list. A Sometimes veces our los for adolescentes our están en teenagers, they like su to have them on their notes on teléfono their phone that they can refer y to. en If you're su an mesa de adult, you might want to have trabajo them on y, your por desk ejemplo, where you're working. If you are a younger si child or quieres you have a younger ponerlo child, ahí you might want to como una keep them on a piece of carpeta para paper que te that you can ayude pull out from a a folder so that it's administrarlo. something that they can work on, and maybe set aside a time each day to work on those. ¿Te contesté? Muchas gracias. Thanks, Melanie. ¿Alguna otra pregunta Any other antes questions we que have before we sea continue posible volver going? a los contenidos? Bueno, Okay. el So próximo with slide, that lo said, the cual next vamos a hablar sobre, slide that we're going to se talk trata about de los is, and the next cambios. section that we're going to talk about Y is en accommodations and Rachel, modifications. And en if la you were presentación in de Melanie Rachel's Rachel, presentation se puede on ver Tuesday night, que eso de this is going to be repetir los somewhat of a repeat, contenidos but I kind of es tan love that importante because porque it's es una so manera de important and it's a way reforzarlo. to reinforce what we spoke about. So Vamos a hablar I'm sobre going las to start diferencias talking about the entre differences between acomodaciones accommodations and y modifications. cambios. So accommodations enable Se trata equitable de access cómo to traer instruction. un It nivel levels the para playing eso. field. Accommodations are Entonces, changes las in how acomodaciones the sería student en learns instead of what the student learns. I really want us to acomodaciones focus on that word how, son so I'm going to cambios say that en again. cómo el Accommodations are estudiante changes in aprende how the student learns y or accesses the al material. revés sería Accommodations are changes cómo in timing, esas formatting, contestaciones settings, y scheduling, reacciones response, funciones. and or A ver, presentation. Now we're going to take a look at the los definition of contextos. modifications. Acomodaciones Modifications tratan change the de what lo the que student is, el it estudiante está changes what the aprendiendo. student is taught or expected Acomodaciones to learn. como y So modificaciones again, que. accommodations is the how, Modificaciones son modifications are the what. prohibidas a los estudiantes para Modifications are que provided to students who requieren require soporte additional support to añadido a las accommodation. acomodaciones. Modifications can be used Pueden in ser utilizadas conjunction with juntas. accommodations, meaning that they can be Modificaciones used pueden ser together. utilizadas junto con Modifications las are changes to acomodaciones content, rigor, en los test and estándares assignment académicos. expectations, and academic standards. Nosotros ya hemos comentado sobre eso, sobre los desafíos en la escuela, pero algunos pueden parecer repetidos, pero acomodaciones visuales, agendas, direcciones, reglas para las clases, expectativas, planificadores, las pausas de las tareas en pequeños pasos y sentarse de una manera más flexible, utilizar los fidgets, tener ahí apuntes de los maestros y de los alumnos. Y como Marce estaba comentando, tener eso aislado para evitar el estrés es importante porque parar un poco para pensarlo. Estoy modelando el lenguaje y en momentos que ellos pueden utilizarlo para organizarse.
reduce distraction reducir las distracciones para el ambiente using de any sort trabajo of y noise garantizar canceling headphones que are, los are really ambientes de beneficial for trabajo son students, but also making organizados, sure that work environments are limpios neat and y clear and mantener organized, las keeping organizational tools las on student herramientas de desks organización in que a pueden mantener el predictable estudiante placement so that organizado. everything has its own Tener place menos for and the student knows where to go for materiales that. por página o por Fewer items línea per page y per line, también tener and ayuda para organizational aids that can organización track en general, organizers, outlines, planners, planificadores, checklists, and again, there chequeos, are so many listados available right now. There are y free gráficos en resources, general, available apps, and other tools. porque Google Even hoy en Google día Sleep utiliza alone tantas offers so many herramientas para tools la that you can navegación, easily sync for Google students who are Classroom, navigating, Canvas, whether it's a lo Google Classroom que or la Canvas escuela o or la whatever universidad esté portal the utilizando, school or eso va college a or university ayudar is using. tanto a Sometimes digital sincronizar tools y are really modelar nice todo to eso help para them el to sync all estudiante. of that information more readily for the student. Y solo para reiterar eso por Okay, un so and momento, just to reiterate this, muchas de esas mejores for a second, prácticas, a lot of these los are best maestros ya practices están that haciéndolo teachers en are las doing already clases. in the classroom. If Cuando you have, estamos so you'll con see un that when you have a planeamiento, 504 por or an ejemplo, IEP alguien del plan, equipo puede the team might decir say o something like, hacer una sugerencia these are already de things that, que we're un not going to write down estudiante because lo these are esté already things that haciendo a y el teacher otro is puede doing no in the estar classroom. It's utilizando, okay to still pero ask to eso have es some of parte de these las written mejores down. Well, we prácticas hope that these are best practices that para all teachers are garantizar doing. A lot of que these, we los want to niños ensure that estén every siguiendo classroom that esas your child is moving acomodaciones. towards, they have these Ahora accommodations vamos that go a with las them. modificaciones, los cambios y So now we're going to move desafíos to modifications del yes, funcionamiento challenges. ejecutivo. I think Rachel, you are back on. You were a little Am first. I? Yeah, ah, I'm sorry. You're Again, good. with the Flexibilidad. flexibility, changing speaker plan, Agradezco su changing extended paciencia plan over conmigo here. también. So I appreciate everyone's Bueno, patience if como I have tech difficulty on this end. Marci But ya estaba modifications, as comentando, Marcy described, those are se changes to what the trata expectations de are. So reducir some el frequent número de things that we might preguntas see o de are reduced number of pruebas, questions on an ah, assignment or test, traer providing alternative opciones assessments to para demonstrate knowledge. demostrar So it could be conocimiento oral, escrito, un a proyecto, written reducir la variedad de project-based oral tareas, something else, proveer reducing the variety of un tasks that are currículum expected to be completed, distinto y providing an cambiar la alternate expectativa curriculum, so del actually niño changing the y whole un expectations for the aprendizado child, con un pacing learning ritmo, differently, además and del patrón grading using a diferenciado. different or alternate standard. Estábamos hablando And sobre so when esas we talk about acomodaciones y before that the prácticas accommodations, some of those porque can be incorporated in best generalmente practices. no se Modifications are trata generally exactamente not solamente de buenas y already mejores put into best prácticas, practices. These are pero something sí that are algo para su niño, on an IEP that algo are que designed specifically for específicamente your puede child. Not that the ser accommodations bueno aren't para su specific for niño. your child, but these are generally not things that Y a teacher can just do con todo with eso, their best practice strategies. yo So tengo with that algunos said, favoritos I have some favorite slides, as you can y see, and this no is toda another one of them. acomodación y So not modificación every sirve accommodation or para modification todo fits niño. every child. Ah, How many of you have Imagínate thought about going que into your child's estés ahí special participando de education algunas meeting or citas y 504 meeting or reuniones even parent entre los conference, and you're like, padres oh y my los God, I'm only gonna have 15 profesores minutes. I'm only gonna have y no estoy like, segura si yo voy a an poder hour to get seguir through this. todo I'm not ese sure that I'm gonna get listado y everything talked about. participar de las You citas write your list and y you take it into the meeting a veces, and you en mi know caso, that yo like, this is ya what I'm gonna stick to. pensé I tanto sort of mientras yo iba a think about Costco, this al like when I walk into supermercado. Costco. Like, okay, I Serían know I'm gonna pequeñas, stay grandes focused on my cosas list. I know que there are these mientras pretty little things saco that are algo en happening el all that súper, I estoy might want to pick up along the garantizando side, que estoy but I want to make pensando sure en that lo I'm que yo only necesito. getting what is Porque on my cuando list that I have caminamos with por me. un Because we all súper, know when lo we walk out of sabes que Costco, we sea tend to walk posible out que with vamos a more than we sacar actually mucho más need. cosas de So lo que with esté that en el said, listado. when Y we lo walk mismo into a ocurre meeting for para special nuestros education, niños. in the Son desire tantos to cambios, get as nuestros many deseos de modifications ofrecer as in a desire lo to offer máximo our de child and soporte a obtain nuestros as much niños, support as possible, we esos tend to cambios grasp que onto están as ahí, many eso accommodations es and lo que modifications nosotros queremos that hacer, are there. pero There's usually necesitamos a whole laundry list. garantizar que What we lo que want to nosotros do is hemos make sure elegido that the sean ones that we are putting relevantes down for our child are y importantes meaningful and relevant y no to vamos a the hablar executive sobre el functioning barriers. And funcionamiento again, we're just talking about ejecutivo, executive functioning here, but y sino really let's a los generalize this planes de and su say to hijo. anything that's on
your nosotros somos child's muy homework. Be am, really careful of cuidadosos not going into that laundry list hazard. con Just eso. because we have these accommodations, we Nosotros don't queremos necessarily need to put them garantizar all on. que We want to make estamos sure that manteniendo esa we are honing autoconciencia in on self-awareness, de esas self-advocacy, and acomodaciones y reflection when we're cambios looking at también, accommodations and y modifications. For garantizar our older de children, que se we're making puede sure that they're involved reflexionar in these sobre meetings so eso they can help us reflect on what's working y and what's not también working. We don't want to put an ser accommodation or a autodefensores de modification that they nosotros feel is mismos. not helpful Pero onto a si nos plan. damos But if cuenta we know that it's something they que might se need, puede like extra seguir time, that con they do eso, want that aunque support, haya that they un might not escenario want to go distinto, in to a different tener setting to nuestro have that extra hijo time, we want hablando to con have our nosotros y con child nosotros talk with the sobre un team about posible perhaps a plan plan B B, that works specific ¿sabes? to them. Eso no We want to, for necesariamente our tiene que younger ver students that are con not lo que necessarily nosotros able to queremos go into the garantizar meeting, we want to make de sure hablar that we sobre are esa talking about conciencia de sí, that self-awareness, or sobre making sure that we talk to them so esa that we have autodefensa, y they nosotros have a somos self-awareness of what needs sus to work, and voces we para are their voice eso, for them, ¿no? that we're talking to the team about what they feel is Siguiendo necessary. a Um, nuestras okay, consideraciones moving finales on to our sobre final thought. funcionamiento ejecutivo. Yo creo que Okay, hemos I perdido think we a might have Rachel. lost Rachel. Las So, últimas final thoughts on consideraciones executive sería functioning. ser I'm going to be flexible and roll with it. reflexionados con todo Executive eso functioning challenges y can get aprender las with diferencias, comprender autism, los learning differences, and other diagnósticos. diagnoses. Pueden ser Executive functioning crónicas, deficits can be puede chronic venir a lo change of largo age de and las emerge when edades y someone con is estrés experiencing temporario. temporary stress. Si su hijo tiene If your child has ADHD, you ADHD, may find starting with puede treatment tener que ver ADHD leads to con ese diminishing cognitive funcionamiento executive ejecutivo. functioning. Even with Y esos ADHD treatment, desafíos pueden executive ser functioning mejor challenges may be best interesados addressed through mientras the esa intervention of an intervención executive functioning esté coach or ocurriendo. specialist. When Cuando executive las functioning challenges preocupaciones exist emocionales alongside y sociales, socio-emotional tales como la concerns such as depresión, depression, ansiedad anxiety, or other o mental health preocupaciones de concerns, la salud mental mental, health is always sean addressed una first because that's the prioridad priority. So primaria. I know we've got tener about 7 tiempo minutes left, para and I want to take poder time to make preguntar sure that we o have opportunity contestar a to cualquier ask, pregunta que answer tengan. any additional questions. And Sue, please feel free to let me know if there are any. Hay algunas preguntas en el chat y creo que Rachel comentó que iba a seguir con ellas después, pero básicamente se tratan de cómo motivar sus equipos en cómo en la parte de escrita, de lo que estén trabajando y cómo tener esa autodefensa y cómo utilizar esas estrategias. Entonces, la primera cosa que So the íbamos a first thing that comentar sería Rachel, welcome que back. The first thing es that I would say is importante that reflexionar it's important por qué to reflect, ellos teach them to reflect necesitan as to volver a why eso. they Se need trata to go de back and edit. pensar So, no and again, it's solamente en reflecting in time, enfocar not only focused on las work, tareas del but trabajo, in pero other sino tasks throughout, their day. So, and then enseñarlos kind of en cómo teach them that this deben is something they can actually do with seguirlo their work. So when we y think about podemos something, volver we then y can come verlo back and look at it mejor and con una visión más be able aclarada. to better look at it with a clear vision. Espero que eso pueda haber contestado un poco la pregunta, ¿sí? I Sí, hope that answers the perfecto, question. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Any other questions? Nosotros tenemos una pregunta de por qué algunas escuelas no tratan del funcionamiento ejecutivo. Bueno, funcionamiento So ejecutivo. executive functioning, first of all, this Nosotros topic is really evolving. nos damos We're cuenta a seeing lo largo del educators tiempo que los become more profesores aware están that más this is something that they need to conscientes focus de on. eso, pero vemos But que what we see is en in la escuela elementary school, elemental
ellos están empezando a florir. Y en ese momento, los maestros pueden empezar a utilizar las mejores prácticas. Yo creo que ellos estén verdaderamente utilizando eso, pero es parte de su rutina y a veces no nos damos cuenta. Pero cuando vamos hacia la otra parte de la enseñanza, ah, nos damos cuenta que cuando ellos están más grandes, a lo largo de los días, eso viene y florece. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta, Melanie? Yeah, those are some of Algunas the questions that preguntas I just asked. Those were submitted ahead of time. han There's a few sido more solicitadas that were antes. asked prior. Pueden haber And sido so ya you've covered aclaradas it in your presentation. What a are lo your largo de suggestions to su encourage presentación, students hablando to sobre work la hard to avoid procrastinación. procrastination in homework? Eso es muy individual, porque necesitamos comprender lo que funciona para cada niño, ¿no? Y por más coherente que yo quiera ser, necesito conocer a su niño y saber qué necesita. Pero utilizar calendarios, reglamentos y planearlo antes de donde nosotros estábamos antes, hacia donde nosotros vamos para que ellos no procrastinen y estimar el tiempo que van a tener y cada porción de tiempo van a tardar para cada tarea. Pero una vez más, eso es muy individual, depende de la edad. Alguien ha preguntado Can you también also address cómo someone asked utilizar about las estrategias en la how to facultad use these strategies cuando las in clases son en college días when classes are at distintos. different times and different days, and it's hard to Desafortunadamente, Rachel no está, se cortó de la llamada, pero ¿me escuchan? Uh, we can sort of hear you. go ahead and turn it. Um, Y cosas okay. que So puedes querer what hacerlo some cuando things that esté you would mirando want to ahí do a when la you agenda de are la looking at a facultad college schedule is, sería again, you'd want to encourage using a am, planner. You hacer want lo to máximo encourage de trying to clases que get as many pueda classes a as la you can vez start at the por same time semana, throughout por the week. ejemplo, So if desde you el have lunes, martes, miércoles, jueves, math on viernes. Monday, Wednesday, Y Friday, ese tipo then you might want to de have English cosa and puede beginning the day, and ayudarlo that starts at cuando 9, and you may empiece want to su begin your día day at para que on lo Tuesday, pueda Thursday at the same desarrollar time you began it on de Monday, la Wednesday, mejor to manera really develop those posible. routines in those same times. Cuando Even though you have different classes te and das different things cuenta happening on que different lo days, más de the rutina lo more tengas, routine based that you can mejor get, where va you're a just ser. swapping out one class for next, is incredibly helpful. Una pregunta también And there is a question as well about sobre adultos con más de uh, 25 años. ASD in adults over 25. ¿Cambiarías alguna de estas Mhm. estrategias para los Modify any of adultos? those Y strategies sí, for una your vez más, students. todo eso es So muy again, individual that's very y individualized. We do, Rachel and I yo absolutely work with diría adults. que But necesitaría again, saber lo que voy in a order to know what I cambiar, would need to cuál modify, I sería would el need to know desafío exacto que how ese engaged the individuo best talented está that that teniendo. individual is having. And then, of course, where their strengths are, because we want to build from their strengths and enhance the strengths. Otra pregunta Okay. And then another question sobre about estrategias para asking for las strategies causas to del address the root funcionamiento cause of ejecutivo, executive para el dysfunction. For desarrollo del example, maybe cerebro, strategies for brain development or como algo que estimule emotion el building cerebro. brain Nosotros stimulation. hemos aclarado un So I poco de feel eso like en we've nuestra really answered a lot presentación, of that in our pero presentation.
And nosotros again, with each ah, executive functioning at their hemos hablado like sobre do it eso, side by pero hay side, una you'll find that estrategia there's a different distinta para cada strategy to habilidad. build for Por each ejemplo, one. la memoria de So just as an trabajo example, for es working algo que se memory, puede and to work hacer on en memory, casa, sería a fun jugar thing to do at con, home is to play cards or play por memory games, ejemplo, con las tarjetas. or to play O Renegade. algo That's que one of our nosotros favorite games here, where we're hacemos trying to your bastante, es un brain to partido remember what's de happening memoria beforehand. aquí. So again, with the Esa different executive presentación va a functionings, and estar I know that disponible this en presentation will la be available grabación on y the ustedes XML pueden website we are volver recording. You can feel free to y go back and take a averiguarlo. look. I also want to say that if Nosotros you want to reach podemos out contestar to a cualquier myself or pregunta que ustedes Rachel, quieren we're happy to y answer. And the enviar questions, they informaciones know our por information el is chat provided in también. the chat. Y ella está And Rachel is compartiendo sharing in the chat that she ahí apologizes también for her diciendo tech que disruption, and she's va a happy to contestar answer any cualquier questions, pregunta que which is why tengan. you work with such a ¿Sí? great team, because she knows that's probably what I just said too. ¿Alguna otra pregunta Okay, más? Melanie, are there any more questions? Necesitamos It's 1 o'clock. concluirlo. We're a little after at this point. So we need to close things up. Grande parte de eso, sí. Muchísimas gracias. most of them, yes. Thank you. Okay. Les So agradezco Marcy por and contestar a Rachel, esas you're happy to preguntas, take pero people's sí questions pueden at the website by enviárselos email, right? más contestaciones Absolutely. por correo, Okay, ¿sí? so anyone who didn't get their questions Y answered, ustedes que please feel tienen free to más contact preguntas, Marcy and Rachel, and pueden they'll be happy hacerlo to por correo. address your specific questions. Vamos a Okay, I concluirlo think we're going to solo close para no this down salir de because la it agenda. is 1 o'clock and Muchísimas we're mindful gracias, of everyone's schedules. Marcy y Thank Rachel, you so much, por Marcy esas and informaciones Rachel. It's compartidas. our Yo pleasure. quería Wonderful invitar a information. todos Um, que I'd like to hicieran invite everyone in ahí our audience to complete a quick two-question participaran, si feedback form. posible, de esa So retroalimentación Andy por has medio put del that link formulario que nosotros hemos into the compartido. chat. If she hasn't Nosotros done it, please estamos do. grabando You la probably already have. presentación. So Les we're vamos going to a this enviar un presentation. We'll email enlace you a link to con los the recording slides in the next couple of para que days, ustedes along with a puedan link verlo to the ahí slides as y well. también And they'll also be en posted on our nuestro website. website. So please join us for the next speaker Nosotros event in vamos a our tener un Transformation otro Basics series. evento It's going to be a en two-night CPS. event. El equipo van a In which presentar some sobre sus CPS staff programas, will present about their sobre cómo programs. los These are all the programs estudiantes and con placements autismo where han autistic lidiado students are commonly con la placed. So rutina that's going to be on y Tuesday, February los que 7th van a and Thursday, February presentarse 9th. The van a hablar sobre speakers sus will all propios be programas. MCPS staff, and Si they'll all be tienes talking about their own algún programs. hijo en el So if you espectro have a autista, child on the spectrum in puedes MCPS, I think this participar. will be a lot of Muchísimas important gracias information por for you. participar. Okay, Y a thank you so ti, a much for Rachel joining y us. a ti, And once again, Marcy. thank you to Tengan un Rachel lindo and día. Marcy A pleasure. for the day. Have a great day.